Con las técnicas y herramientas adecuadas, poner a punto la bomba Mark III es rápido y simple. Las herramientas necesarias para mantener correcta y fácilmente la bomba Durco Mark III de Flowserve son, entre otras, llaves de tuerca, de tubo, Allen y con mango, mazo suave, destornilladores, extractores de cojinetes, calentadores por inducción para cojinetes o una prensa hidráulica, indicadores de dial. Para simplificar el mantenimiento, Flowserve también recomienda utilizar las herramientas especializadas que vienen en el kit de herramientas de la bomba Durco Mark III, que incluye una llave para impulsores y una guía para el eje de Flowserve. Este kit puede ser comprado a través de cualquier ingeniero de ventas o distribuidor de Flowserve. Para las demostraciones, utilizaremos una bomba Mark III, grupo 2, con el extremo de potencia estándar de Mark III-A. Para garantizar una reparación segura, rápida y adecuada de la bomba, es importante tener en cuenta dos factores clave. Confirmar que la bomba haya sido drenada y descontaminada. Su seguridad y la de los demás depende de esto, así que tenga cuidado. Si no está al 100% seguro de que la bomba ha sido drenada y descontaminada, no toque la bomba y avise al personal de seguridad de inmediato. Determine la causa de la falla de la bomba. Conocer el origen de la falla garantizará que se tome la acción correctiva adecuada y que se acelere la reparación. Cuando esté equipada con su exclusivo impulsor de alteas invertidas, la bomba Mark III puede ser puesta a punto en el taller sin su carcasa y así evitar la a menudo difícil tarea de destornillarla para quitarla de la tubería. Sin embargo, si la bomba llega al taller con la carcasa, coloque una cuña debajo del borde delantero del pie de la caja de cojinetes antes de atornillarlo a la mesa. Esto elevará el extremo de la carcasa de la bomba y facilitará su extracción. El impulsor puede ser extraído utilizando una llave especial para impulsores de Flowserve, que hace el trabajo mucho más fácil y elimina el riesgo de dañar el eje y la ranura. Coloque la llave en el eje con el mango del lado derecho de la bomba, vista desde el extremo del motor. Usando guantes gruesos para protegerse las manos, tome el impulsor y gírelo hasta que la llave se eleve a la posición de las 11 en punto. Rápidamente, gira el impulsor en sentido contrario a las agujas del reloj, trayendo la llave hacia abajo contra el banco. El golpe seco de la llave contra el banco hará que el impulsor se suelte del eje. Pueden ser necesarios varios golpes secos de la llave para soltar los impulsores más rebeldes. Desenrosque el impulsor del eje y retire y descarte la junta del impulsor. Flowserve recomienda que trabajen 2 personas para quitar los impulsores del grupo 3, ya que son mucho más pesados y existe el riesgo de dañar la rosca. Anote el código del material ubicado en el cabo de los impulsores del grupo 2 y 3 y en la cubierta posterior de los impulsores del grupo 1. Antes de extraer la cubierta posterior, instale una guía para el eje Flowserve para protegerlo. Luego, quite las tuercas prensaestopas y empuje el prensaestopas para atrás hacia el adaptador de la caja de cojinetes. Quite los tornillos Allen e instale pernos guía para aguantar el peso de la cubierta posterior cuando se quita. Esto es necesario para evitar dañar el eje y el sello mecánico. Si la cubierta trasera está trabada, con frecuencia bastarán unos golpes secos con el mango de la llave para impulsores para soltarla. Sin embargo, esto no debe hacerse en bombas de hierro con alto silicio, hierro con alto cromo o de circonio, ni tampoco en bombas no metálicas, ya que pueden romperse. Anote el código del material que figura en el lado posterior de la cubierta. Si la bomba tiene un sello mecánico, quítelo del eje en este momento. Por último, quite el prensaestopas del sello y la guía del eje. Si la bomba está ajustada con una manga de eje removible, retírela del eje. Si la manga está trabada, utilice un extractor de cojinetes con sus mordazas encajadas en el espacio entre la manga y el eje para que la manga se suelte. El extremo de potencia de la bomba Mark III-A presenta numerosas características que mejoran la confiabilidad y el mantenimiento. Cojinetes exteriores de contacto angular en doble hilera y cojinetes interiores en surco profundo en una sola hilera. Ajuste micrométrico del impulsor externo, sellos para aceite de doble labio, rejilla de respiración y filtro de aceite montados en la parte superior, engrasador de nivel constante y mirilla de gran diámetro.
Con una garantía de por vida, el extremo de potencia opcional ANSI 3A también presenta aisladores sin contacto Impro VBXX para bloquear los cojinetes del vapor y así mejorar la calidad del lubricante y de la temperatura a lo largo de toda la vida de la bomba. Para comenzar con el desarmado, drene el aceite de la caja de cojinetes. Afloje los 3 tornillos del portacojinetes y rótelo en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que las roscas se desenganchen de la caja de cojinetes. Extraiga el conjunto del eje y colóquelo en forma vertical en una superficie estable. Utilice pinzas para anillos de fijación de alta resistencia para quitar el anillo de fijación del cojinete. En bombas del grupo 3, quite los tornillos del anillo sujetador del cojinete y separe el portacojinetes del eje. Para quitar el portacojinetes del eje, deje caer el extremo de acople del eje en una superficie blanda, como un bloque de madera. El impacto hará que el portacojinetes se separe del conjunto del eje. Quite y deseche los O-rings y los sellos para aceite de doble labio del portacojinetes. Si la bomba está equipada con aisladores de cojinete, examínelos para evaluar su condición. Si el aislador de cojinete está dañado, quítelo y deséchelo. Si está en buenas condiciones de funcionamiento, puede quedar en su lugar. Si es necesario reemplazar el O-ring, adaptador de la caja del cojinete, incline la caja dentro del adaptador y quite los tornillos de la caja. Separe los dos componentes. Extraiga y deseche el O-ring adaptador. Después de quitar los empalmes de los tubos, tapones, rejillas de respiración y mirillas, limpie exhaustivamente todas las partes para quitar toda la grasa e incrustaciones y asegúrese de que se pueden volver a utilizar. Para un desempeño óptimo, siempre reemplace los componentes rotos, gastados o corroídos por partes de Flowserve. Las herramientas necesarias para mantener en forma correcta y fácil la bomba de Durco Mark III de Flowserve son, entre otras, llaves Allen de tubo, de tuerca y con mango, mazo suave, destornilladores, extractores de cojinetes, calentadores a inducción para cojinetes o una prensa hidráulica, indicadores de dial. Para simplificar el mantenimiento, Flowserve también recomienda utilizar las herramientas especializadas que vienen en el kit de herramientas de Durco Mark III, que incluye una llave para impulsores y la guía del eje Flowserve. Este kit puede ser comprado a través de cualquier ingeniero de ventas o distribuidor de Flowserve. Para garantizar una reparación correcta y rápida de la bomba, es importante tener en cuenta 3 factores críticos antes del armado. Verificar que todas las partes necesarias para la reparación estén disponibles. Asegúrese de que los códigos de las partes de reemplazo coincidan con las de las partes originales. Y para garantizar un desempeño óptimo de la bomba, siempre utilice partes genuinas Flowserve. Asegúrese de tener a mano las especificaciones para un correcto ensamblado. Las instrucciones para el ensamblado se detallan en el manual del usuario de la bomba, que puede ser descargado de www.flowserve.com. El número del documento es 715-69102. Prepare un lugar de trabajo limpio. Mantener un espacio de trabajo limpio al ensamblar la bomba es fundamental. La bomba funcionará mejor y durará más tiempo si se ensambla con partes limpias y en un entorno limpio. Si se van a instalar nuevos aisladores de cojinete, bisele los diámetros interiores del adaptador y del portacojinetes para eliminar los bordes afilados. Lubrique el O-ring exterior de cada aislador y empújelo en su lugar. Asegúrese de orientar el aislador interno de manera que el drenaje quede en posición de las 6 en punto. Cuando utilice juntas de estanqueidad de doble labio en lugar de aisladores de cojinete, instale las juntas con los labios negros contra el lado atmosférico de la caja de cojinetes. Después de verificar que las superficies de la caja de cojinetes y el adaptador estén limpias y sin rebasas, instale un nuevo O-ring adaptador y atornille los componentes para juntarlos. Si reemplaza el eje, fíjese que el código que figura en el extremo de empalme coincida con el que figura en el eje de reemplazo. Como precaución, mientras trabaja con el eje, siempre use la guía de eje Flowserve. Los cojinetes, interno y externo, tienen un ajuste levemente interferencial que requiere que sean presionados contra el eje con una prensa hidráulica o de mandrinar. Nunca presione sobre los anillos del cojinete exterior porque dañará los cojinetes.
En forma alternativa, caliente los cojinetes a 93 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, y colóquelos rápidamente en el eje. Antes de instalar el segundo cojinete, coloque el anillo de fijación o el anillo sujetador del cojinete en el eje. Asegúrese de colocar el anillo de fijación con su cara plana hacia el cojinete exterior. Una vez instalados los cojinetes, ajuste la tuerca de seguridad y doble una lengüeta de la arandela de seguridad sobre la ranura de la tuerca. Coloque nuevos O-rings dentro del portacojinetes. Deslice el cojinete externo dentro del portacojinetes. Instale el dispositivo de retención del cojinete exterior. Para las bombas del grupo 1 y 2, usando pinzas para anillos de ajuste, deslice el anillo dentro del surco en el portacojinetes con su lado plano contra el cojinete exterior. Para las bombas del grupo 3, deslice el anillo de retención del cojinete contra el cojinete exterior y ajuste los cierres en forma transversal. Para su seguridad y conveniencia, es útil atornillar la bomba a la superficie de trabajo en esta etapa. Los O-rings y las roscas del portacojinetes deben ser lubricados con aceite antes de instalar el conjunto dentro de la caja de cojinetes. Atornille el portacojinetes dentro de la caja de cojinetes girándolo en el sentido de las agujas del reloj para enganchar las roscas. Gire el portacojinetes hasta que su reborde quede a unos 3 milímetros o 1/8 de pulgada de la caja de cojinetes. Instale los empalmos de tubos, tapones, rejillas de respiración y mirillas. Si la bomba tiene una manga reemplazable sobre el eje, cubra el interior del eje con un producto antiagarrotamiento y deslice la manga por encima del eje. Asegure la manga con la guía para el eje Flowserve. Para maximizar la confiabilidad de las bombas, es importante medir ciertos parámetros y dimensiones y mantenerlos dentro de tolerancias especificadas. Tenga en cuenta que para algunas de las mediciones es esencial que la cubierta trasera esté instalada. Para medir el juego del extremo del eje, adose un indicador de dial al portacojinetes y coloque la punta en el extremo del eje. Observe el movimiento del indicador mientras golpea suavemente el eje en cada extremo alternadamente con un mazo suave. El juego en los extremos no debe exceder 5 centésimas de milímetro o 2 milésimas de pulgada. El desgaste del eje, que es crítico para la vida de los cojinetes y sellos, se mide adosando un indicador de dial en el bastidor de los cojinetes y colocando la punta del indicador a mitad de camino entre el bastidor y el extremo del eje. Gire el eje 360 grados. El movimiento completo máximo permitido del indicador es de 25 centésimas de milímetro o 1 milésima de pulgada. El desgaste de la cámara del sello se produce cuando la misma no está perpendicular al eje del eje de transmisión, lo que ocasiona que el sello se mueva. Para medir este estado, la cubierta trasera debe estar instalada. Adose un indicador de dial en el eje con la punta del indicador en contacto con cámara del sello y gire el eje 360 grados. El movimiento total del indicador no debe exceder 8 centésimas de milímetro o 3 milésimas de pulgada. Un registro excéntrico del diámetro interior de la cámara o del prensaestopas puede interferir con el direccionamiento y centrado de los componentes del sello y alterar la carga hidráulica de las caras del sello. Para medir la concentricidad del registro, la cubierta trasera debe estar instalada. Adjunte un indicador de dial en el eje con su punta en contacto con el registro de la cámara del sello, también llamado diámetro piloto. Gire el eje 360 grados. El movimiento completo del indicador no debe exceder 13 centésimas de milímetro o 5 milésimas de pulgada. A partir de este punto, el procedimiento de ensamblado va a variar según el tipo de dispositivo de sellado del eje que se utilice. Aquí mostraremos los procedimientos para instalar sellos mecánicos de un solo componente y de tipo cartucho. La cubierta posterior provista por Flowserve puede contener una de 5 configuraciones de cámara del sello, ya sea con diámetros interiores cilíndricos o estrechados y prensaestopas pequeños, grandes o integrales. Esta bomba tiene una cámara FML con un diámetro interior estrechado con modificaciones de flujo y un prensaestopas grande. Examine las superficies a acoplarse del ensanchamiento del bastidor y de la cubierta posterior para asegurarse de que estén limpias. Con los pernos guía y la guía del eje de transmisión de Flowserve instalados, empuje la cubierta posterior totalmente dentro del adaptador del bastidor. Quite los pernos guía y reemplácelos por tornillos Allen. Quite la guía del eje. Antes de instalar el impulsor, asegúrese de que las superficies a acoplarse del eje y del impulsor estén limpias. Si se utiliza un sello mecánico de un componente,
no es necesario instalar la junta del impulsor en este momento, ya que el impulsor será extraído después de establecer el espacio libre. Si está utilizando un sello mecánico de tipo cartucho, puede instalarlo y realizar las configuraciones del impulsor. Al instalar el sello en este momento, evita tener que quitar el impulsor más tarde. Para una correcta instalación del sello de tipo cartucho, consulte las instrucciones en la sección de instalación de sellos mecánicos en este vídeo o en el manual del usuario. Aplique un producto antiagarrotamiento a las roscas y enrosque el impulsor en el eje. Instale nuevamente la llave para impulsores, esta vez con el mango hacia el lado izquierdo de la bomba, visto desde el extremo del motor. Usando guantes gruesos, tome el impulsor con ambas manos y gírelo hasta que la llave se eleve a la posición de la 1 en punto. Con fuerza, tuerza el impulsor en dirección de las agujas del reloj, bajando la llave contra el banco 1 o 2 veces. Tenga en cuenta que los impulsores de titanio, circonio, hierro con alto silicio y hierro con alto cromo requieren instrucciones especiales para su instalación. Por favor, consulte el manual de instalación cuando utilice impulsores de estos materiales. El espacio libre de funcionamiento del impulsor de aletas invertidas se establece entre el impulsor y la cubierta trasera. En cambio, el espacio libre de funcionamiento en el impulsor abierto opcional se establece entre la cara del impulsor y la carcasa. Los espacios libres de funcionamiento figuran en el manual del usuario. El espacio libre de funcionamiento para temperaturas inferiores a 93 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, es de 46 centésimas de milímetro o 18 milésimas de pulgada. Para los impulsores de aletas invertidas, primero afloje los 3 tornillos de fijación del portacojinetes. Gire el portacojinetes en sentido contrario a las agujas de un reloj hasta que el impulsor apenas toque la cubierta trasera. Para su conveniencia, el portacojinetes de la bomba Mark III tiene una serie de muescas indicadoras en el reborde. Cada muesca representa 1/10 de milímetro o 4 milésimas de pulgada de movimiento axial del eje. Usando las muescas como guía, gira el portacojinetes en el sentido de las agujas del reloj, lo necesario para establecer el espaciamiento necesario para el funcionamiento. Para compensar el desplazamiento de la rosca causado por el ajuste de los tornillos de fijación, gire el portacojinetes media muesca más, o sea 5 centésimas de milímetro o 2 milésimas de pulgada. Por último, ajuste en forma uniforme los tornillos de fijación en etapas incrementales hasta llegar a los valores de apriete publicados. Por ejemplo, para establecer un espacio de funcionamiento de 46 centésimas de milímetro o 18 milésimas de pulgada, gire el portacojinetes 4 muescas y media y luego otra media muesca más para compensar el desplazamiento de la rosca. Para los impulsores abiertos, afloje los tornillos de fijación del portacojinetes y rótelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el impulsor quede cerca de la cubierta trasera. Instale una nueva junta y la carcasa, ajustando bien las tuercas. Luego, gire el portacojinetes en el sentido de las agujas del reloj hasta que el impulsor apenas toque la carcasa. Como se ha mencionado, cada muesca en el portacojinetes de la Mark III representa 1/10 de milímetro o 4 milésimas de pulgada de movimiento axial del eje. Utilizando las muescas como guía, gire el portacojinetes en sentido contrario a las agujas del reloj, lo necesario para establecer la separación requerida para el funcionamiento. En este momento, para compensar el desplazamiento provocado por el ajuste de los tornillos de fijación, gire el portacojinetes en sentido horario media muesca más, lo que representa 5 centésimas de milímetro o 2 milésimas de pulgada. Por último, ajuste los tornillos. Si está usando un sello de un solo componente, quite la carcasa de la bomba para poder instalar el sello. Es esencial que los dispositivos de sellado sean instalados con precisión, cuidado y limpieza. Siempre consulte las instrucciones para el ensamblado de los sellos que brinda el fabricante antes de la instalación. Para esta demostración, se instalarán sellos mecánicos de un solo componente y de tipo cartucho simple. Para que selle bien, la porción giratoria de un sello de un solo componente debe ser instalada a una distancia específica desde la cámara del sello. Esta distancia se denomina la dimensión establecida de sello y se obtiene en el dibujo de corte transversal que viene con el sello. Para establecer esta dimensión, primero aplique colorante azul al eje de la bomba cerca de la cámara del sello. Coloque una escala aplastada contra la cara de la cámara del sello, empuje la escala hacia abajo dentro del eje y gire el eje para que se dibuje una línea. Quite el impulsor y la cubierta trasera y vuelva a instalar la guía del eje FlowServe.
Desde la línea dibujada, mida la dimensión para establecer el sello según se indica en el dibujo del conjunto de sellado del fabricante y marque el eje según esa medida. Para preparar el sello con prensaestopas para el ensamblado, lubrique el diámetro interior del sello y el O-ring de asiento con jabón para manos no abrasivo sin agua. Empuje el asiento totalmente dentro del prensaestopas. Deslice el prensaestopas y la junta sobre el eje hacia atrás contra el adaptador del bastidor. Lubrique los sellos secundarios en el sello mecánico, el eje y la guía del eje según lo recomienda el fabricante. Luego, deslice el sello con la cara hacia el eje. Coloque el sello de manera que quede parejo con la línea de posición y ajuste los tornillos de fijación. Vuelva a instalar la cubierta trasera y el impulsor, incluyendo la junta del impulsor. Instale el prensaestopas en la cámara del sello, ajustando las tuercas del prensaestopas. Cuando se aprietan las tuercas del prensaestopas, el sello se comprime aproximadamente 3 milímetros o 1/8 de pulgada. La instalación del sello tipo cartucho es simple y rápida. Después de quitar el impulsor y la cubierta trasera y de colocar la guía del eje, lubrique el O-ring interno según recomienda el fabricante. Deslice el sello sobre el eje. Vuelva a instalar la cubierta trasera y el impulsor, incluyendo la junta del impulsor. Oriente correctamente el prensaestopas según el dibujo del fabricante y ajuste el prensaestopas a la cubierta trasera. Por último, ajuste los tornillos de fijación del sello al eje y quite los clips de ensamblado. Antes de volver a poner en marcha la bomba, instale una nueva junta en la cubierta posterior y atornille la bomba en su carcasa. Llene el alojamiento de los cojinetes al nivel correcto con el lubricante especificado. Si se han instalado aisladores de cojinetes, reemplace la rejilla de aspiración por un tapón en este momento para evitar la contaminación. Para la instalación, alineación y puesta en marcha, consulte el manual de instrucciones provisto con la bomba. Si respeta las instrucciones de mantenimiento indicadas en este vídeo y en el manual de instrucciones, la bomba Flowserve Derco Mark III ANSI le brindará años de servicio hasta en las más duras aplicaciones. Las características de fácil mantenimiento, tales como el impulsor de paletas invertidas y el ajuste micrométrico del impulsor, permiten a los operarios de la fábrica reparar las bombas rápidamente y maximizar el tiempo de actividad de la planta.